La última clase lo que les mandé era, habíamos estado viendo ya bacterias, ¿no es cierto? Y decíamos las bacterias son organismos procariotes, es decir, que no tienen un núcleo verdadero, ¿no? Lo que no significa que no tengan material genético. Obviamente sí lo tienen, ¿ya? Interesantemente representan a la gran mayoría de los seres vivos, ¿sí? Han sido los primeros seres vivos y obviamente van a ser los últimos también, es decir, cuando los últimos que desaparezcan como vida de este planeta, si no desaparece el planeta entero antes, pues van a ser las bacterias, ¿no? Representan el 70% de los seres vivos, es decir, más o menos 7 millones de especies, aunque muchos o no, algunos autores dicen que podrían ser más, ¿ya? Hay dos tipos de procariotes, ¿no es cierto? ¿Ya? Las arqueobacterias, que son, les decía, son bacterias diferentes, raras, ¿no? Que usan fuentes de energía muy diferentes a las que usamos el resto de los seres vivos. Las bacterias normales, las que llamamos normales, sí tienen un metabolismo similar a todos los seres vivos. Es más, nuestro metabolismo proviene de ellas, ¿no? Porque ellas estuvieron primero. Eso es lo interesante, ¿no? Bueno, de estas bacterias, ¿no? De estos 7 millones de especies aproximadamente, casi todas pertenecen al grupo llamado gram negativos y bastante menos, ¿no? Las llamadas gram positivas, ¿ya? La estructura. Esto, les decía, no nos ayuda mucho en el microscopio porque no hay una variedad muy grande. Por ejemplo, cuando vean ustedes hongos en microbiología, van a ver que los hongos prácticamente se los reconoce, identifica, incluso diagnostica por métodos tradicionales a partir de su estructura. ¿Sí? Vamos a hacer nosotros en laboratorio una preparación de hongos y van a ver que son muy, pero muy bonitos, muy reconocibles, aunque obviamente hay que tener mucha experiencia en saberlos ver, saberlos identificar, pero son diferentes unos de otros, ¿no? En cambio, las bacterias no. Son cocos o son bacilos, la gran mayoría, ¿no? O algunos espirilos, es decir, que tengan una especie de forma de tirabuzón, más ensortijado, menos ensortijado, algunos simplemente como ondulados, pero caen en el grupo de los espirilos. ¿Sí? En promedio miden entre 3 y 5 micras, ¿no? Aunque hay bacterias más pequeñas, hasta de 1 micra, y algunas mucho más grandes, de hasta 10 micras de diámetro, ¿ya? O de longitud, como quieran, ¿no? ¿Qué tienen las bacterias? Las bacterias tienen una pared celular, ¿sí? Que puede ser más o menos compleja, ¿no? Una membrana celular que contiene todos los sistemas enzimáticos necesarios para su metabolismo, ¿sí? Aquí podemos hablar de bacterias que hacen respiración, bacterias que hacen fotosíntesis, pero no se olviden, las que hacen fotosíntesis también respiran, ¿ya? También respiran, ¿no? ¿Estamos? O sea, es igual que las plantas, ¿no? Las plantas pensamos que hacen fotosíntesis nomás, no, también respiran, ¿sí? Bueno, pero no todas las bacterias que respiran hacen fotosíntesis, eso que tiene que también estar claro, ¿ya? Luego, ¿qué más hay? Hay el genoma bacteriano, yo prefiero llamarlo así, aunque algunos autores también le llaman cromosoma, ¿no? Como en el libro, cromosoma, pero a mí no me gusta mucho ese nombre, ¿sí? Que está restringido en lo que denominan la zona nuclear, ¿sí? La zona nuclear. ¿Cómo es ese DNA? Ese DNA, les decía, es covalente, circular, cerrado. ¿Por qué se llama así? Porque obviamente es doble cadena, ¿ya? Es circular y no está abierto, sino que está unido en sus extremos. ¿Estamos? Contiene o tiene una longitud de más o menos 3.000 genes en promedio. Hay bacterias que tienen bastante menos, incluso cerca de los 300 o un poco menos, y bacterias que tienen hasta 10.000 genes, ¿no? Muy grandes. Ya, pero en promedio tienen unos 3.000. ¿Sí? Luego tienen ribosomas, ¿no es cierto?, que son los organelos imprescindibles para la síntesis de proteínas, ¿sí? Estas enzimas, interesantemente, no pueden estar en la pared, porque cuando veamos biosíntesis de proteínas, casi el último capítulo, van a ver que es un proceso muy, pero muy
elegante, pero que requiere una precisión absoluta. Entonces no pueden estar sujetos en la membrana, ¿no?, a cierta distancia unas de otras, que podría poner en peligro el proceso químico. En cambio, al estar concentradas en un organelo, ¿no?, que se llama ribosoma, pues lo hacen muy eficientemente, ¿ya? Entonces, por eso existen esos organelos, no sé por qué es cuadradito, allá. Luego, algo que es digno de comentar, decíamos, es que las bacterias, sobre todo hoy en día, vemos la presencia de un elemento extracromosomal, un elemento genético extracromosomal, ¿sí?, que se llama plásmido o plásmidos, porque hay bacterias que tienen más de uno, ¿ya? Más de uno. Incluso estos plásmidos pueden estar dentro de una bacteria en forma repetitiva, ¿sí? Pueden estar en 10 copias, por ejemplo, o hasta 100 copias o más. ¿Ya? Eso lo van a ver bien bonito en biología molecular, con más detalle. ¿Ya? ¿Qué son esos plásmidos? Estos plásmidos les confieren a las bacterias que los tienen algunas características especiales. No son imprescindibles, ¿sí?, en su metabolismo básico, ¿sí? No necesitan de ellas las bacterias cuando están en una condición normal. Pero si hay alguna condición, digamos, diferente, podría ser que los plásmidos les confieran algunos genes, como por ejemplo de resistencia, de los que hemos hablado, ¿no? Resistencia a antibióticos, a desinfectantes, a metales pesados, etcétera. Aquí también no hemos terminado de comentar esto, pero lo vamos a estar pensando hacerlo un poquito más. Para que vean ustedes, hay también plásmidos, como así hemos dicho, de resistencia. Ahí no estoy por cómo pisar acá. De resistencia. No quiero obedecer. Aquí está. Ya. De resistencia. ¿Ya? Y hay también, por ejemplo, plásmidos que se llaman... Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé si la pizarra está chueca o yo estoy chueco. La pizarra está chueca. Ya, ahora sí creo. Plásmidos. Ya, está mejor. Llamados también metabólicos. ¿Ya? Metabólicos. Que le pueden ayudar a la bacteria a aprovechar o incluso sintetizar, ¿sí?, sustancias no comunes. Sustancias no comunes. Por ejemplo, a ver, les había dicho, ¿no? Las bacterias están por todo lado, ya incluso en medios o en lugares donde uno no podría esperar que pueda existir algún ser vivo, pero están. Yo siempre digo, es más difícil tratar de pensar en un lugar donde no haya bacterias, ya, no existan, ¿sí?, que eso es más difícil, ¿no?, que imaginarse lugares donde hay bacterias. Bacterias hay prácticamente en todo lado, ¿ya? En cambio, sintetizar, ¿no? En cambio, es muy raro, yo no me animaría a decir uno, ¿no? O sea, en la Tierra, ¿no? Obviamente, no hablaremos de salir al espacio, ni mucho menos. A pesar que han encontrado incluso algunas bacterias en meteoritos y cosas así, ¿no? Entonces, pero bueno, no hablaremos de eso. Pero hablemos del planeta Tierra. Prácticamente en todas partes hay bacterias, ¿ya? Entonces, hay bacterias, por ejemplo, que han evolucionado para adaptarse muy bien, ¿no?, en lugares, por ejemplo, a ver, en lugares donde ha habido derrame de petróleo. Uno puede imaginarse que algo donde ha caído petróleo, pues ya no sirve para nada, ¿no? Y básicamente es así. Es decir, por ejemplo, hay un derrame de petróleo
muy conocido de un carguero de esos enormes en Alaska, ¿no es cierto? No me acuerdo qué se llama ahorita. Un carguero de petróleo porque derramó millones de toneladas en el mar, ¿no? Y obviamente y ha dejado inutilizado una gran área de esa costa en Alaska, ¿no? O sin ir muy lejos, hace muchos años hubo un derrame, o parece que fue intencional, donde rompieron o se rompió, rompieron el oleoducto que va de La Paz a Chile, ¿no? Ya por donde nosotros sacábamos gas antes, etcétera, creo que ya no sacamos nada. Sí, lo rompieron, entonces produjo un derrame de petróleo enorme, ¿no? Porque ese mismo oleoducto también se aprovecha para traer petróleo, ¿no? Exportábamos gas, pero también importábamos petróleo, y pues seguimos importando gasolina, ¿no? ¿Ya? Entonces lo rompieron y se derramó por un gran volumen de petróleo, ¿no? Cerca al lago Popó, cerca del río Desaguadero. Y se inutilizó toda esa región, hectáreas de hectáreas quedaron inutilizadas, ¿no? ¿Ya? Pero pasado el tiempo, un grupo de investigadores empezaron a ver si la vida había empezado a proliferar o recuperarse esa tierra, ¿no? Y no, obviamente no había plantas, y si no hay plantas, obviamente no hay animales, pero lo que sí se dieron cuenta es que ya había bacterias, ¿sí? Las bacterias, de alguna manera, las que pudieron sobrevivir, digamos a ello, ¿no? Empezaron a desarrollar la capacidad de usar el petróleo, asimilar el petróleo como una fuente de energía, ¿no? Y eso es bueno, ¿por qué? Porque esas bacterias aisladas, cultivadas, estudiadas eficientemente, pueden ayudar a descontaminar, ¿eh? Es decir, hacer digamos, unos concentrados bacterianos, ¿no? Que puedan, que puestos en el lugar del suceso, puedan empezar a degradar ese petróleo que está contaminando esa tierra, ¿no? Eso se llama, hoy en día en la biotecnología, se llama la bioremediación, ¿ya? O sea, se está remediando algo, se está curando algo usando a un ser vivo. ¿Vamos? Obviamente es un trabajo muy arduo, imagínense cuántas bacterias hay que introducir a esos medios para poder lograrlo, ¿no? A la larga el planeta lo va a hacer, es decir, el planeta, la ventaja que tiene es tiempo, ¿no? Pueden pasar cientos, miles de años y finalmente las bacterias van a lograr, ¿sí? Si es que no terminamos, repito, nosotros primero con el planeta, van a lograr sanar ese ecosistema, ¿ya? Ahora otras cosas, eso es aprovechar, ¿no? Sintetizar. Hace muchos años se publicó un artículo que decía, se han encontrado bacterias que sintetizan plástico. Claro, cuando uno dice plástico, ¿en qué piensa? En su bolsa nylon con la que va a comprar pan todas las mañanas, ¿no? Eso para nosotros es plástico. Pero en realidad, plástico es un adverbio, ¿sí? Hasta canciones hay, ¿no? Había una chica plástica, ¿no? Sí, plástico. Plástico es algo transparente y flexible. Transparente y flexible, ¿ya? Que no necesariamente es sintético. Hay sustancias, ¿no? Normalmente conocemos de hace muchos años que caen en la categoría de un plástico. Por ejemplo, la gelatina. La gelatina es una sustancia plástica, es transparente, ¿no? Y flexible, ¿ya? O por ejemplo el agar, ¿no? Que es un gel, también es un plástico. Entonces no hay que pensar que es algo sintético, ¿ya? Sino que son bacterias que sintetizan sustancias que tienen esas dos características, ¿no? Transparente o translúcido, no es lo mismo, pero pueden ser las dos cosas, ¿ya? Y flexible, ¿no? Entonces, incluso hay laboratorios que ya están empezando a optimizar los métodos para que estas bacterias produzcan masivamente esa sustancia de algunos productos biodegradables, ¿no? Como bolsas, incluso tejidos de ropa y todas esas cosas, ¿ya? Entonces,
Esos son los plásmidos metabólicos, ¿no? Que indudablemente pueden ser no como estos, que son perjudiciales, sino más bien muy bien útiles para, bueno, en todo caso para nosotros, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, consulta, curiosidad que tengan de algo de eso? Nada. Nada de nada. Yo no entiendo este aparato hasta ahora. A veces me va bien moviendo la flechita, a veces me da un desastre. Ya. La pared. La pared bacteriana, les decía, ¿no? Presente en estos microorganismos puede ser más sencilla o más compleja. ¿Sí? Cuando es sencilla, ¿sí? Es o cae en la identificamos bien. Podemos definirla porque es gram positiva, ¿no? Ahora, esas bacterias de pared sencilla son las que viven en óptimas condiciones, decíamos, ¿no? Sobre todo de temperatura, pH, nutrientes, etcétera, ¿no? ¿De qué está hecha esa pared? Está hecha de péptidoglicanos. Decíamos que es un complejo molecular, porque está hecho de dos tipos de moléculas, ya un complejo molecular que son una intercalación entre aminoácidos y azúcares, que van formando una malla que puede ser muy variada, muy diversa, porque tenemos muchas unidades de aminoácidos y bastantes de azúcares, ¿no? Entonces forman algo que si bien son dos componentes relativamente sencillos, pero pueden formar una estructura bastante diferente unas de otras, ¿ya? Ahí están, por ejemplo, bacterias que viven en la boca, ¿no? Bien cuidaditas, calientitas, a buen pH, con muchos nutrientes, etcétera, o los estafilococos en la piel. Aunque evidentemente hoy, por la evolución bacteriana, ya hay estreptococos que son patógenos y también hay estafilococos ya hace mucho tiempo que son patógenos. Ahora ustedes dirán, pero si están ahí los estreptococos en la boca con todas esas condiciones, ¿por qué no se nos pican los dientes, ¿no? Claro, porque abundan tanto, crecen tan bien que forman esas placas en los dientes, ¿no? A partir de las cuales se van formando las caries. O sea, la carie en realidad es una consecuencia de un exceso de estreptococos sobre la superficie del diente. Por eso hay que lavarse los dientes, ¿no? Para que no se formen esas placas y a la larga podamos tener caries. ¿Ya? Pero son benignos, ¿no? Porque si no estuviesen ellos, les diría, otras bacterias nos invadirían y ahí sí sería muy peligroso, ¿no? Albus blancos, ¿no? Porque dan colonias blancas, ya cumplen el mismo papel que los estreptococos, pero en la piel. De los estafilococos también hay los patógenos, ¿no? El aureus, que viene de amarillo, ¿no? Color oro, ¿ya? Que pueden ocasionarnos más problemas, ¿no? Bueno, todo eso van a ver en microbiología clínica, así que nos adelantaremos. Las bacterias que tienen una pared celular compleja se llaman gram negativas. Y decíamos, son la mayoría, el 98% de las bacterias en el planeta son gram negativas, porque viven en condiciones no ideales, ¿no? Respecto, siempre decíamos, básicamente a estos tres parámetros, ¿no? Aunque pueda haber alguno más. Presión osmótica, ¿no? Podría estar también presión osmótica, ¿ya? Bueno, esa pared compleja está formada primero por una capa de péptidoglicanos similar a los gram positivos, ¿no? Pero todavía rodeada por otra capa de, pueden ser lípidos o pueden ser proteínas, ¿no? O también asociadas, ¿no? Lípidos, proteínas, ¿ya? Esta, ¿no? ¿Ya? Incluso se ha podido ver alguna vez azúcares, ¿ya? Azúcares. ¿Sí? Entonces, bastante compleja, ¿no? ¿Y por qué? Y eso le confiere mucha resistencia, ¿no? Por eso es que pueden habitar en lugares que no son los mejores, ¿ya? Ahora les decía, gram negativo, gram positivo, en realidad es una tinción que la vamos a hacer en laboratorio, es relativamente rápida, en unos minutos se puede lograr aquello, ¿sí? Y consiste, les decía, en teñir inicialmente con el cristal violeta, ¿ya?
y después con la safranina, ¿no? El proceso ya se los vamos a dar con tiempos, con volúmenes, con todo, ¿no? Pero primero se tiñe con este colorante, que si la pared es sencilla penetra la célula. Si la pared es compleja no penetra, ¿no? Después se lava, obviamente las que no lo han aceptado, no va a quedar nada de cristal violeta, las que lo han aceptado va a quedar dentro de la célula y no se va a salir, ¿no? Y luego se tiñe con safranina, ¿no? Y la safranina, como sí puede penetrar una pared compleja, ya va a teñir a la bacteria de rosado, ¿no? Entonces al microscopio, ustedes cuando vean cocos, bacilos o espirilos de color violeta van a decir gran positivos, pero eso no es muy común, ¿no? Porque ya les he dicho muy pocos. En cambio, normalmente o generalmente muestras de suelos, de aires, de heces, etcétera, vamos a encontrar bacterias gram negativas. ¿Sí? Bueno, eso les decía es una breve introducción a las bacterias, sobre todo desde el punto de vista estructural, ¿no? ¿Qué es lo que tienen y por qué tienen? ¿Ya? Ya después, en microbiología, van a ver ustedes toda la parte de metabolismo, genética bacteriana, etcétera, ¿no? Y en microbiología clínica, obviamente, van a ver los métodos que existen para poderlas identificar y, sobre todo, diagnosticar, ¿no? Estos métodos han ido cambiando mucho con el tiempo, ¿ya? Antes se usaban lo que nosotros denominábamos las pruebas bioquímicas, ¿no? Porque por la estructura, ya les he dicho, no podemos tener mucha referencia. Pero por las cosas que puede hacer la bacteria, sobre todo en sentido metabólico, usar ciertos azúcares, oxidar ciertas sustancias o reducir a otras, o producir algunos metabolitos como gases, etcétera, esas pruebas nos ayudaban a decir, esta bacteria es del género Escherichia o del género Salmonella, etcétera, ¿no? Pero son métodos que podían durar varios días y varios días, es decir, incluso de 2 a 3 hasta mucho más. Hoy día se están usando mucho los métodos moleculares, ¿ya? Donde ya no se hacen pruebas bioquímicas, sino se analiza el DNA de las bacterias, ¿no? Y esas pruebas obviamente son mucho más rápidas, incluso pueden tardar simplemente horas, ¿ya? Pero obviamente son mucho más costosas, ¿no? Por lo menos por ahora. Ya, aunque ya a lo que era hace 10, 15 años, pues los costos han bajado muchísimo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de pruebas, tanto bioquímicas como moleculares, ustedes las van a ir aprendiendo desde microbiología general, biología molecular, microbiología clínica, biotecnología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, consulta? Creo que nada. Ya, esto ya se los envié, solamente los que añadanle estito que he puesto de los plásmidos metabólicos, nada más. Ya, creo que no vale la pena volver a mandarles. Voy a abrir una nueva pizarrita para que hablemos de los virus. Ya. Vamos a empezar el tema de virus. ¿Dónde está mi lápiz? Aquí está mi lápiz. Con esto vamos a acabar el programa del segundo parcial, perdón, del tercer parcial. Este lápiz está cada vez más raro. No le da la gana, escribe delgado, grueso. No, virus. En el libro, los virus no está en el capítulo 4, ¿ya? Sin embargo, si revisan su libro en el índice, van a encontrar un capítulo, a ver si los voy a buscar, que se anote en la página. No me sé de memoria el libro, así que... ¿Dónde está?
370. Uh-huh. Ay, perdón. Sí, definitivamente estoy resfriado. No hay. Ay. Me he equivocado de capítulo. Ya, el capítulo 19. ¿Ya? En realidad, bacterias también hay bastante ahí. Ustedes pueden dar una miradita para complementar si quieren lo que hemos visto de bacterias. ¿Ya? Entonces, virus, capítulo 19. ¿Ya? Página, en el libro, ¿no? Página 355. Ahí también pueden ver bacterias. Ahorita le vamos a dar una miradita, ¿ya? Pueden ver también bacterias. Ahí van a encontrar imágenes, sobre todo de microscopio, etcétera, pero muy interesantes. Les vamos a dar una miradita aquí, ¿ya? Bueno, pero vamos nosotros viendo definiciones, algunos conceptos de lo que consideramos un virus, ¿sí? A ver, tanto hemos hablado de virus estos 2 años. ¿Qué es un virus? ¿Un ser vivo? No, no es un ser vivo. ¿Por qué no es un ser vivo? ¿Por qué no es un ser vivo? Porque no cumple con... Ay, perdón. ¿Más fuerte? No presenta la unidad anatómica fisiológica que sería la célula. Muy bien. Esos conceptos, ¿qué le hemos llamado? Cuando hemos empezado el capítulo de estructura, no cumplen con los principios de la teoría celular, ¿no? Que es básicamente lo que ha dicho su compañera, ¿no? Es decir, no vienen de otra célula, ¿no? ¿Sí? Primero, no son una célula, ¿sí? No vienen de otra célula, ¿ya? Entonces, los virus son complejos macromoleculares. Son complejos macromoleculares. ¿Sí? En este caso, los complejos macromoleculares los denominamos así a los que están constituidos de 2 o más diferentes macromoléculas. O sea, a ver, por ejemplo, un complejo proteico no es un complejo macromolecular. Obviamente está hecho de macromoléculas, las proteínas, pero son de un solo tipo, son solo proteínas. En cambio, un complejo macromolecular quiere decir que tiene proteínas, tiene lípidos, puede tener azúcares, ácidos nucleicos, qué sé yo. Ya, a eso llamamos complejo macromolecular. Por ejemplo, para algunos autores, sí, los ribosomas son complejos macromoleculares. ¿Ya? Para otros le llaman organelos, ¿no? Bueno, la diferencia es un tanto sutil, ¿no? Porque al final todos los organelos también están hechos de diferentes macromoléculas, ¿no? Si yo hablo de la mitocondria, pues la mitocondria tiene proteínas, tiene ácidos nucleicos, incluso en sus membranas tiene lípidos,
etcétera, ¿no? Entonces, caería también como complejo macromolecular. La verdad es que yo no he encontrado nunca definida o establecida la diferencia entre decir organelo o simplemente llamarle complejo macromolecular. ¿Ya? Bueno, pero esos son los virus, son complejos macromoleculares, ¿sí? Que necesitan un hospedero, ¿sí? Es decir, una célula, ay, ¿por qué le he puesto acento? Una célula para multiplicarse. Pues algo le pasa a mi lapso. Ayer se me ha caído. Espero que no haya caído de punta porque creo que está medio mal. ¿Ya? Necesitan un hospedero para multiplicarse. ¿Estamos? O sea, son complejos macromoleculares que necesitan un hospedero para multiplicarse. Este hospedero puede ser, ¿no? Específico, es decir, hay virus para plantas, ¿ya? Hay para todos, hay virus para plantas, ¿sí? Las plantas tienen sus virus, por ejemplo, hay unos muy conocidos, muy estudiados, que han servido como instrumentos sobre todo para estudiar la genética, sobre todo la genética molecular. Sí, por ejemplo, el virus del mosaico del tabaco, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿qué importancia tiene el virus del mosaico del tabaco? No sé, para los que fuman de repente tristes porque ataca la planta del tabaco, ¿no? Pero no, lo que pasa es que los que han empezado a estudiar los virus, la genética de los virus, etcétera, no van a meterse pues con virus patógenos para el ser humano, ¿no? Se pueden infectar, se pueden morir. En cambio, si yo estudio un virus de una planta como un instrumento de estudio, pues no corro ningún peligro. Me puedo frotar con la planta con la hoja del tabaco y no me va a pasar nada, no me va a contagiar. ¿Sí? Entonces, por eso se conoce mucho de los virus de las plantas. ¿Ya? Lo propio sucede, por ejemplo, con los virus de las bacterias. Las bacterias, así como nos invaden a nosotros, también las invaden a ellas los virus. ¿Ya? Entonces hay muchos virus para bacterias que también han sido muy estudiados. ¿Ya? Por ejemplo, el virus T4, como es de Escherichia coli, y les comenté, Escherichia coli es por lo menos hasta hace unos años era el ser vivo mejor estudiado del planeta, ¿ya? Obviamente también se conocía muy bien a los virus que le infectan, ¿no? Como el pagolambda, el virus T1, perdón, T2, T4, algunos otros más, ¿ya? Hay virus también para los hongos, ¿no? También los hongos tienen sus virus, ¿sí? Hay virus para los protozoos, ¿sí? Y obviamente también hay virus para los animales, ¿no? Entonces eso da mucho que pensar, ¿no? ¿Cómo es que estos organismos, no podemos ni siquiera llamarlos organismos, estos complejos macromoleculares se han diversificado tanto como para poder infectar, ¿no? Específicamente a cada uno de estos reinos? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, un virus de la bacteria no infecta a la planta, o de la planta, como decía, no infecta a los animales, y así sucesivamente, ¿no? Son pero muy específicos. Ahora, lo que sí se está viendo hoy en día, sobre todo con estas cosas que estamos pasando, es que los virus, si bien tienen una especificidad dentro de su propio reino, ¿no? Hay virus que pueden infectar a más o menos variedades, pero a más o menos especies dentro del reino, por decirles algo. A ver, el virus de la rabia. ¿A quiénes les puede dar el mal de rabia? O ¿qué llamamos? Sí, mal de rabia, ese es el nombre correcto.
el mal de rabia. Les puede dar a ver, a quienes normalmente siempre escuchamos que les ha dado mal de rabia. Los perros. A los Eh, animales domésticos. Perros, gatos. Después, Bueno, los ratones. la lluvia sí se debe venir, si no me equivoco, del zorro. Es por eso que va contagiando a los animales domésticos, más que Claro, todo a los perros y a los... exacto. O sea, es el virus del mal de rabia es un virus que tiene un origen muy antiguo, ¿no? Muy, pero muy antiguo. Entonces, obviamente, ya cuando hemos visto clasificación, ¿se acuerdan? Podemos tener un ancestro común, ¿no ve? Un ancestro común, este se diversifica en dos, este en otros dos, este sigue y no le pasa nada, este se diversifica en otros dos, de aquí se deriva otra línea, de aquí otra más que sigue adelante, ¿no? Y así. ¿Vamos? Así se han ido diversificando los animales, ¿no? Y obviamente, mientras más lejanos son, perdón, mientras más antigua es su diversificación, ¿no es cierto? Estos van teniendo más cosas en común. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por ejemplo, algo que había aquí, todos estos tienen en común lo que este tenía. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, si el virus de mal de rabia atacó aquí, no ahí empezó. ¿Sí? Entonces, todos estos van a ser atacados por el virus. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? En cambio, si yo digo, a ver, aquí atacó un virus, ¿no? Aquí, ¿sí? Solo estos dos. O peor aquí, ¿no? Como si solo a este, solo a ese. ¿Ya? Entonces, eso es la variedad o el número de especies que puede atacar un virus dentro de un reino, nos da una idea de la antigüedad del virus. ¿Sí? Entonces, se estima que el virus de mal de rabia es muy antiguo, ¿no? Empezó a atacar a un ancestro muy lejano de los mamíferos. Por eso es que mal de rabia prácticamente les puede dar a todos los mamíferos. Obviamente hablamos de los más conocidos, perros, gatos, ratones, zorros, etcétera. Pero, por ejemplo, a las vacas también les puede dar. Si les muerde un murciélago con mal de rabia, les da mal de rabia, y así. ¿No? En cambio, por ejemplo, hay virus muy modernos, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, el VIH, ¿no? El virus de la inmunodeficiencia humana, solo ataca al humano. Tiene parecidos con el virus de la inmunodeficiencia en los simios, ¿sí? En los monos. Parecería que ya les conté que por algunas prácticas extrañas, ¿no? Gente que tiene sexo con los animales, pues de esa manera habría saltado a la especie humana, ¿no? Sí, pero son virus modernos, ¿estamos? ¿Ya? Este COVID también, no crean, ¿no? Es decir, tiene ancestros un poco más antiguos, ¿sí? Porque es del grupo de los virus de la gripe, ¿no? Pero es una variedad de virus bastante nueva, digamos, ¿no? Bastante nueva, que también parece que ha saltado, ¿ves? Se habla del pangolín y no sé qué y no sé cuánto, pero eso son hasta ahora puras especulaciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el origen de los virus? ¿De dónde vienen? ¿Sí? Y ahí hay bastantes preguntas todavía sin dar una conclusión final, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esto del origen, si alguien quiere leer un poco más, puede hacerlo. Hay un artículo, hay una parte del artículo de virus en Wikipedia. Muy bonita, muy bonita. ¿Ya? Vean, busquen virus en Wikipedia y concéntrense un poquito en la parte del origen. ¿Sí? Pero básicamente se acepta que, a ver, algunos autores decían, los virus, no se olviden, vienen de la evolución, pero los seres vivos venimos de la evolución prebiológica. ¿Eh? Aquí apareció el primer ser vivo. ¿Ya? El primer ser vivo. Y de ahí
ha ido sucediendo lo que decíamos, ¿no? Se han ido diversificando las cosas, etcétera, etcétera. Ya hasta tener lo que hoy tenemos, los 5 reinos, ¿no? Los 5 reinos. Con todas las especies y variedades que puedan existir, ¿ya? Pues algunos autores dijeron, los virus, a ver, los virus de repente, como no son seres vivos, ¿no ve? Se habrían desprendido a este nivel, ¿no? Los virus. Es decir, antes que sean primer ser vivo, se han desprendido esos complejos macromoleculares y de ahí han ido evolucionando. Sí, no suena descabellado, ¿no es? Pero hay un argumento en contra. Así como en su gran mayoría todos estos seres vivos somos más o menos igual en el fondo, ¿no es? Todos funcionamos más o menos igual, lo que demuestra que venimos de un ancestro común, ¿no es? Lo mismo debía haberles ocurrido a los virus. Es decir, si todos los virus... Esto lo voy a borrar, voy a arreglar el dibujito, ya, si no, aquí no me sirve. Ya, lo voy a poner hacia abajo, ya. Perdón. Decíamos, dicen, ¿no? De aquí se han desprendido los virus. ¿Ya? Ahí, ¿no? Entonces, si fuese esto cierto, ¿no? De aquí, cuando se han ido diversificando los virus, al igual que los seres vivos, pues deberían tener, digamos, un funcionamiento e incluso una estructura similar. No va a ser igual, pero similar. Y no es cierto. No es cierto. Cuando vean virus un poco más en detalle, van a ver pues virus que son muy diferentes unos de otros. ¿Ya? Para empezar, por ejemplo, hay virus que son DNA, es decir, tienen como material genético DNA, y hay virus que tienen como material genético RNA. O sea, por muy parecidos que sean redonditos, por decir los dos, ya son muy, muy, muy diferentes. ¿Vamos? Entonces, lo que un poco más se acepta hoy en día es decir que los virus serían desprendimientos de la célula o de las células en la evolución. ¿Sí? Vale decir, y de repente ahorita no lo captan muy bien porque todavía no han llevado a biología molecular, pero van a ver que las células pueden desprender, como lo han hecho, o lo hacen, porciones de membrana, ¿no? Pueden desprender pedazos de material genético. ¿Sí? ¿Estamos? Y no es una cosa muy rara que se desprendan pedazos de material genético, sobre todo las de las células que se están destruyendo, ¿no? Pueden perderse o salir esos pedazos de material genético, ¿ya? Entonces, hubiera podido ir pasando algo así, que en esta evolución, ¿cierto? En esta evolución, ¿ya? Lo que habría pasado es que de vez en cuando, ¿no? Se desprenda un virus aquí, un virus por allá, etcétera, ¿no? Y obviamente eso hace que los virus puedan tener esta diferencia, ¿no? Tan particular que tienen, ¿ya? E incluso eso explica por qué son tan específicos con su hospedero, ¿no? Porque si no, todos los virus debían infectar a los 5 reinos, si esto fuese cierto. Pero no, son muy específicos en las células que infectan. Por ejemplo, a ver, el virus de la gripe, ¿a quiénes infecta? El virus de la gripe humana. O el virus VIH, específicamente humano. ¿A quiénes infecta? A los humanos. ¿A todas las células de los humanos nos entra el virus? No. Solamente a un grupito de células que llaman C4, ¿sí? Que pertenecen al grupo de los glóbulos blancos. Solamente ellos. Al resto no entra.
¿sí? A ver, el caso del COVID, ¿a qué células ingresa? A través de las células del tracto respiratorio que tienen los receptores de la angiotensina, que es un receptor que regula a la angiotensina, que es una hormona, ¿no? Que nos regula la presión arterial. ¿Sí? Solo esas. No entra a cualquier célula. No nos da gripe en las células del pie o en la oreja, ¿no? No, nos da gripe en las células del tracto respiratorio. Y así. ¿Se dan cuenta? A eso se debe, parece que a esos desprendimientos paulatinos en el curso de la evolución es que se han originado los virus. Bueno, algunos autores incluso manejan un mix, ¿no? Un mix entre ellos, ¿sí? Sobre todo pensando en los virus RNA, ¿no? Porque se acuerdan, prebiológicamente el papel importante, primero lo tenía el RNA, lo ha ido perdiendo porque el DNA fue más habiloso, ¿no? Entonces algunos dicen, los virus RNA vienen de aquí, ¿no? De aquí, de aquí. Bueno, de repente, ¿no? Puede ser que se hayan dado los dos casos. Por eso es que ellos manejan un poco las dos teorías, ¿no? Pero lo cierto es que no está absolutamente definido cuál es el origen de los virus. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Uy, estoy escribiendo horrible hoy día. No sé qué ha pasado con el lapicito. Espero que no se haya dañado, ¿no? Estoy escribiendo muy mal. Uy, yo soy el que estoy mal. Después está muy grueso también, por eso puede ser. Está bien. Doctor, Dígame. Diga. tengo una curiosidad. A ver. Sé que estoy un poco fuera del tema, tal vez un No, poco. todo está en Quiero el... saber, ya. No quiero saber cómo es que tal vez se puede matar o cómo se puede morir un virus. He escuchado a algunas personales de salud que los virus se morían o sea, si es que el sol les daba y todo eso. Pero si ¿Morían es por? así, ¿Morían por qué? Ha dicho, perdón. si es que el sol, digamos, les daba. El sol. Pero si es así, Mm. si es así, ¿por qué entonces en las enfermedades que, digamos, el VIH-Sida o como dices, no se les puede matar rápido a esos virus? O sea, ¿cómo se puede lograr eso? Ya. A ver, hay que partir de un concepto primero, que los virus no son seres vivos, por lo tanto no se pueden morir, porque ya están muertos. Estas cositas también, no, perdón, se me ha pasado. A ver, decíamos, ¿por qué no es un ser vivo? Porque no está construido por algo que identificamos como una célula. ¿No? ¿Por qué? Porque, bueno, aunque eso no es cierto, un virus viene de otro virus, ¿ya? Al igual que una célula viene de otra célula. ¿Estamos? No crecen. Eso es algo importante. Cuando los virus se arman, ¿sí? Es decir, se multiplican, se arman ya del tamaño y de la estructura que van a ser al final. ¿Estamos? ¿Ya? No son como un ser vivo que nace pequeñito, incluso una célula nace chiquitita y alcanza un tamaño ideal para empezar a dividirse. No, los virus no. ¿Ya? Nacen, aparecen como ya van a ser definitivamente en estructura y tamaño. Otra cosa, los virus no tienen metabolismo. Es decir, no asimilan el azúcar, hacen el ciclo de Krebs, nada, ¿ya? Nada. ¿Sí? Lo único que le interesa al virus es multiplicarse. ¿Sí? Multiplicarse. ¿Está claro? Entonces, por eso no es un ser vivo. Por lo tanto, no puede morir. Lo que sí llamamos es destruir, que es un proceso muy drástico, ¿no es cierto? O inactivar. Vamos, por ejemplo, a ver, yo sospecho que digamos, este instrumento, lo que sea de laboratorio, está contaminado con virus.
Y la mejor manera de eliminar cualquier cosa de un instrumento de laboratorio, como puede ser una espátula, una aguja, o perdón, una asa de cultivo, etcétera, es quemarlo. Entonces la pongo en una llama viva, ¿no ve? Un mechero, y hasta que se ponga rojo, a ver, dígame alguien si va a sobrevivir a aquello, ¿no? Nadie, ¿no ve? Y nadie sobrevive a aquello. ¿Estamos? No entiendo con mi pantalla hoy día. Sí, doctor. Claro. O podría, por ejemplo, someterlo a un calor fuerte, como también es un método muy usado en laboratorio, ¿ya? Lo que se llama esterilizar por calor, ¿no? Puedo esterilizar por calor. Esterilizar quiere decir acabar con cualquier forma de vida, ¿ya? Esterilizar. Lo puedo hacer por calor fuerte, ¿no es cierto? Fuerte, es decir, a la llama, ¿no? La llama. O por calor constante. Guay. Calor constante. ¿No? Por ejemplo, el autoclave. El autoclave. ¿Sí? Que son más o menos 120 grados centígrados por 20 minutos. ¿Ya? Una olla a presión, ¿no? Es una olla a presión grande, ¿no? Que se usa en el laboratorio. ¿Ya? Entonces metemos ahí las cosas, medios, cultivo, instrumentos, lo que sea, 120 a 120 grados por 20 minutos. Ahí no sobrevive nadie, ni bacterias, ni virus. Hay que pensar que los virus, como vamos a ver enseguida, también están hechos de proteínas. Entonces, si yo destruyo sus proteínas, pues estoy destruyendo el virus. ¿Estamos? ¿Ya? Eso sería esterilizar. También lo puedo inactivar. ¿Sí? Lo puedo inactivar, por ejemplo, con uso de agentes químicos. Agentes químicos, ¿no? Desde algo tan sencillo como el alcohol. ¿Por qué creen que hemos estado usando alcohol a diestra y siniestra, ¿no es cierto? Porque el alcohol también, no muy efectivamente, pero también precipita las proteínas. ¿Ya? Sobre todo un alcohol concentrado, ¿no? ¿Ya? 70 o más, 96. ¿Por qué recomiendan usar alcohol 70 y no el absoluto? El absoluto o el de 96 grados, porque el de 70 tiene algo de agua. Entonces, mientras se evapora, ¿no? Da tiempo a que el alcohol actúe. ¿Ya? En cambio, el de 96 grados es casi puro alcohol, tiene 4% de agua. Entonces, no da el tiempo para que el alcohol trabaje también. Por eso se llama alcohol medicinal, el de 70 grados. ¿Ya? Entonces, o mejor se usa, por ejemplo, formol, ¿no? Formaldehído, ¿sí? ¿No? Formaldehído. Ya que este sí es un tremendo precipitador de proteínas. ¿Sí? Ahora, lo que usted consultaba concretamente, el sol. ¿Sí? ¿Qué tiene el sol? El sol tiene radiación UV. ¿Sí? UV. ¿Ya? Y la radiación UV ataca al DNA de todos, no solo de los virus, de todos. ¿Sí? Entonces, exponer, por ejemplo, a ver, ¿qué es en mi casa, qué hacíamos, no? Nosotros no somos mucho del alcohol, sí, pero sí, si alguien llegaba de la casa, de la calle con su chamarra, sus zapatos, etcétera, felizmente tengo un patio yo, y toda la ropa al sol, ¿no? Para que se pueda inactivar. ¿Por qué? Porque el sol, al alterar el DNA, va a destruir, ¿no? Ya sea las células, sea al virus. No se olviden, nos puede dar cáncer por exponernos al sol porque hay un daño en nuestro DNA. ¿Ya? Entonces esa es la razón por la que exponemos al sol, por la radiación ultravioleta. Pero acuérdense, tiene que estar directo al sol. Si yo pongo mis zapatos detrás de la ventana y le hago dar el sol, no sirve para nada.
¿ya? Porque el vidrio frena la luz ultravioleta. ¿Ya? Tiene que ser directo, directo. Entonces, en muchos laboratorios, por ejemplo, lo que hacen es tener lámparas muy parecidas a las lamparitas de antes, esas de tubo largo, ¿no? Que emiten luz ultravioleta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los laboratorios lo que se hace es tener, además de la luz normal, instaladas lámparas de luz ultravioleta. Entonces, cuando ya todo el mundo se va, el último del laboratorio prende la lámpara de luz ultravioleta, ¿no? Y con eso exterminan a bacterias, virus, todo lo que pueda haber. ¿Ya? Claro, las superficies que no están expuestas directamente no se esterilizan, ¿no? ¿Sí? ¿Vamos? ¿Te ha ayudado mi respuesta? Ah, sí, doctor. Gracias. Muy bien. A ver. ¿Qué hora es? Vamos al libro. Vamos al libro. Tenía por aquí el libro. Esta es la laminita última de estuvimos viendo. ¿Ve? ¿Ya? La de las células, ¿no? Que ya hemos explicado ayer. O antes de ayer, perdón. Y bueno, aquí ya no hay virus, ¿no? Pues nos vamos a ir a la página 357 más 32, 389, creo. 389. Ahí está. Este es el capítulo que les decía, después le pueden dar una miradita, es muy bonito. Diversidad de procariotes y virus, ¿no? ¿Ya? Bueno, aquí están hablando de la guerra biológica, ¿no? ¿Ya? De que se han dado, ¿no? Ataques con cartas, con correspondencia, que la gente, porque está el Senado ahí de Estados Unidos, porque han habido ataques a esas personas, ¿no? Les mandaban cartas, qué sé yo, abrían y llenas de esporas, ¿no? De hongos muy letales o toxinas, etcétera, ¿no? Bueno, ahí están los coquitos, ¿no? Las bacterias, los bacilos, claro, esos son trucos de la microfotografía electrónica, ¿no? Cuando veamos bacterias nosotros sin teñir, para empezar casi no se las ve. Ya se ve un poquito lo que se mueven, pero nada más. Después tenemos que teñirlas para verlas, ¿no? O los espirilos, ¿ve? Fíjense. ¿Sí? Bueno, aquí hay esporas que tienen algunas bacterias tienen la propiedad de formar esporas para sobrevivir mucho más tiempo. Bueno, eso ya llevarán en microbiología. ¿Ya? Están las caries, fíjense, ¿no? Una acumulación excesiva de material bacteriano sobre los dientes. ¿Sí? Aquí habla de algunas bacterias que prosperan en condiciones extremas, por ejemplo, es un manantial de agua caliente. Si van al Sahara van a ver exactamente ese tipo de manantiales. Es realmente una hermosura, ¿no? Y no es lejos. 100 kilómetros a Patacamaya, 200 hasta el Sahara, 300 kilómetros. En 3 horas están en el Sahara. Cianobacterias, las que hacen fotosíntesis. ¿Sí? Aquí hablan de la reproducción, cómo se dividen, ¿no? Se dividen en dos. ¿Dónde estoy? Ay, no. Se dividen en dos por partición, ¿no? Y esto es lo que ha llamado la atención. Les decía, antes se decía las bacterias son de reproducción asexual. Como que todavía se mantiene ese concepto, ¿no? Pero los años 50 por ahí se dieron cuenta que algunas bacterias conjugan, así le llaman, conjugan. En realidad se aparean, ¿ya? Es decir, hay contacto físico a través de una estructura que se llama pili, o pelo, si lo traducimos así, pili sexual, ¿no? Que es codificado genéticamente
por lo cual una bacteria extiende este pelo hasta alcanzar la siguiente bacteria y por ahí se transfiere material genético. ¿Ya? Entonces, las bacterias no habían sido tan asexuales como uno piensa, ¿no? Hay intercambio de material genético. ¿Ya? ¿Qué son? Estas son bacterias que viven en las raíces de algunas plantas, ¿sí? Ahí vemos los nódulos, es decir, como verrugas que se forman en las raíces, donde ahí adentro están las bacterias, ¿sí? Llamadas fijadoras de nitrógeno. Estas cumplen un papel notable porque atrapan el nitrógeno atmosférico, el N2, que es casi un gas noble, hemos dicho, ¿se acuerdan? Muy difícil de hacerlo reaccionar, pero lo logran combinar con el hidrógeno y transformar el nitrógeno en, ¿no es cierto?, el N2, ¿no? Más hidrógeno, ¿ya? Lo atrapan y forman amoníaco. Y este después se puede transformar en nitritos o bien en nitratos, que ya es una fuente mucho más asimilable por las plantas, ¿ya? Aquí hay una enzima milagrosa también, así como la rubisco, ¿se acuerdan? Que hablamos ayer o antes de ayer, que se llama la nitrogenasa. ¿Ya? Y esa es la que ha permitido, ¿no? O permite, perdón, que plantas, las leguminosas, puedan asimilar nitrógeno directamente sin necesidad de darle abonos, ¿no? El resto de las plantas necesitan abonos, ¿ya? Es decir, que les demos alguna fuente de nitrógeno. Bueno, hay una comparación de los tamaños, fíjense, la célula, ¿no? Eucariote de 10 a 100 micras, aunque en tamaño promedio son 30, ¿no? Una cianobacteria que es bastante grande, ¿ya? Los estafilococos, los de la piel, Escherichia coli, la que está en nuestro intestino, ¿no? ¿Ya? Están los tamaños entre 0,2 a 10 micras. Bueno, 0,2 a mí me parece una exageración, pero bueno. Y los virus, desde 0,05 hasta 0,2 micras. ¿Ya? Es decir, hay virus muy pequeñitos y hay virus muy grandes, ¿no? El del coronavirus, porque tiene como ¿cuánto? 50 micras, ¿no? Nanómetros. ¿Sí? 50 nanómetros, ¿no? Bueno, aquí están los virus, fíjense. Virus de la rabia, del que hemos hablado un poquito. ¿Sí? Bacteriófago. Esta es una célula, pero es un virus que infecta a las bacterias. Comedora de bacterias, así se llama. Esa historia es bonita porque cuando en los cultivos bacterianos, ¿no? Y, por ejemplo, en un laboratorio uno cultiva las bacterias y esto se pone turbio, ¿eh? Turbio. Ya el medio de cultivo en un inicio es clarito, es como un caldito transparente, translúcido. Yo pongo las bacterias, ¿no? Y se vuelve así, en unas horas se enturbia. Entonces ya uno nota que hay algo ahí, ¿no? A este medio le pongo el virus, ¿sí? Y el medio, interesantemente, en unas cuantas horas, como si estuviese nuevito. Como si no hubiese absolutamente nada. Parecería que el virus se ha comido a las bacterias. De ahí viene el nombre, ¿ya? Bacteriófago. Sí, no, lo que pasa es que no se las ha comido, las ha destruido. Y él es tan pequeño que no enturbia el medio, ¿no? Entonces, por eso se llama bacteriófago, ¿ya? Aquí está el famoso virus del mosaico del tabaco, un virus muy sencillo, ¿no? Es prácticamente una hélice de proteínas, ¿ya? Proteínas, y el material genético ahí adentro, ¿no? Ahí adentro, ahí adentro, material genético. ¿Estamos? Así, ¿no? Esto igual, ¿no? Estas básicamente son proteínas, ¿ya? Y aquí adentro, ¿no? Está el material
genético. ¿Ya? Puede ser DNA. Bueno, en el caso del virus de la rabia es DNA, ¿no? Pero hay virus que en vez de DNA, otros virus pueden tener RNA. Aquí también, todas estas son proteínas, ¿ya? Y aquí adentro está el material genético. No voy a pintar lo mismo color, ¿no? Pero, uy, listo. Ahí adentro el material genético, ¿no? ¿Ya? Entonces, básicamente un virus ¿de qué está hecho? De proteínas y material genético. No decimos DNA, como en la célula. Decimos material genético porque puede ser DNA o puede ser RNA, ¿no? Este, por ejemplo, de la influenza, ¿no? Igual, estas son proteínas, ¿ya? Y este de acá adentro es RNA. En este caso sí es RNA. RNA. ¿No? El VIH, creo que el del VIH. Ahí está el del VIH. ¿Sí? Corte transversal del VIH. RNA. ¿Sí? RNA. ¿Dónde está? No lo han pintado. AXA. Material genético. ARN. Bueno, a mí me gusta decir ARN. RNA viral. Recubierto con proteínas. ¿Sí? Ahora, estas son unas enzimas muy interesantes que se llaman la transcriptasa inversa. En el penúltimo capítulo vamos a ver con un poquito más de detalle esto. Pero como el material genético es RNA, ¿no? Para poder infectar a la célula tiene que primero transformar ese RNA en DNA y este DNA ya sigue su camino que le corresponde, ¿no? Y este proceso lo hace esa enzima, la transcriptasa reversa, ¿no? Que normalmente nosotros no tenemos, porque este virus no puede entrar en nuestro organismo y prosperar así sin esta enzima porque no podría ser esto, ¿no? Entonces él se lleva su enzima. ¿no? Se lleva. Cuando se infecta, entra y mete su enzima más para que se convierta la información genética del virus, se convierta en DNA y este DNA se pegue a nuestro DNA y empiece todo el problema de la enfermedad llamada SIDA, ¿no? ¿Ya? Porque el virus se llama VIH, la enfermedad se llama SIDA. ¿Vamos? Bueno, fíjense también, hay cosas más complejas como glucoproteínas, ¿no? ¿Sí? O sea, hay virus muy sencillos, como el del mosaico del tabaco que he pintado aquí, ¿no? Y hay virus muy complejos, como este del bacteriófago, ¿sí? O, por ejemplo, en este caso, el VIH, ¿no? Que no solo son proteínas, sino también hay glucoproteínas. Incluso hay algunos virus que pueden tener hasta cierta cantidad de lípidos. ¿Bien? Aquí vemos una microfotografía, o sea, ya la foto, ¿no? Del virus T4, llamado T4, ¿ya? Que es este, ¿no? Este, T4. O sea, no todos los bacteriófagos son así. Este es el T4. Hay otros que son un poco o bastante más sencillos, ¿ya? Este es el VIH. Sí, hablar un poquito más de este. Fíjense, este es el virus VIH, ¿no? El virus, ¿ya? Aquí como invade a un glóbulo blanco o leucocito, pero C4, esto de repente hay que especificar, no invade a todos, invade solamente a un grupito de células, ¿sí? Fíjense la altísima especificidad que tiene, ¿ya? Se llaman C4. ¿Vamos? Entonces, ¿por qué lo invade? ¿Por qué invade esa célula? Porque esa célula, para mala suerte de ella, tiene unas estructuras que juegan un papel muy diferente, o sea, están ahí porque la célula los necesita para algo, para meter algo, para sacar algo, para transmitir algo, qué sé yo, ya, pero el virus lastimosamente coincide con esa estructura, ¿no? Como les decía, en el caso del COVID, ¿no? Esa espícula que tiene el virus, que es medio parecido el del COVID es medio parecido a este.
no sé por qué, ahí está, medio parecido a este, ¿sí? Un poco más espinudo, digamos, ¿no? Las cositas son más largas, ¿ya? Pero así, tiene esta cubierta y el material genético está ahí adentro, ¿no? Y estas espículas del COVID lo que hacen es reconocer al receptor de la angiotensina. Es un receptor que tiene que ver con una hormona que se llama angiotensina para regular la presión arterial. Para eso le sirve ese receptor a la célula. No es para que lo invada el virus, ¿ya? Pero por alguna razón que les decía, parece que hay un desprendimiento antiguo que ahora se reconoce muy bien, ¿no? El virus reconoce a esa célula. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces el virus reconoce a esta célula y no a otra, porque las otras no tienen ese receptor, ¿ya? Entonces, una vez que lo reconoce, ¿no? Se adhiere a la pared, o perdón, a la membrana de la célula y penetra el material genético, ¿sí? Que en este caso es RNA, ¿ya? Pero con la transcriptasa reversa, ese RNA es copiado como DNA, ¿no? Ese DNA penetra el núcleo y se integra en nuestras células, ¿sí? O sea, está el RNA del hospedero y el DNA viral se integra, ¿no? Y ves que la célula se reproduce al material genético del virus, no al virus, al material genético del virus. Y así puede estar latente este proceso hasta unos 8 años, ¿sí? Y por alguna razón, que hasta ahora no está muy claro, no está nada claro, diría yo, ¿sí? Se le ocurre desprenderse, ¿no? Entonces, este material genético se desprende, ¿no? Sintetiza el RNA mensajero, el RNA mensajero produce los constituyentes de la estructura viral, ¿no? Y es además material genético. Entonces, el virus se arma aquí adentro, como armar un carro, ¿no? Como una cadena de producción, se arman, ¿sí? Y una vez armados salen, ¿no? Pero claro, aquí está saliendo un hito. Salen, si no decenas, si no centenas, e incluso miles de copias del virus, ¿no? Y este virus se va a infectar a otra célula y así se desata la infección viral, ¿ya? Bueno, aquí estamos hablando de un virus que tarda 8 años, ¿no? Que está 8 años ahí en una etapa que se llama de eclipse, ¿no? Porque no se lo ve. Está, pero no se lo ve, ¿ya? Y se le ocurre salir. Ya hay virus que tardan menos, por ejemplo el del herpes, que nosotros siempre lo tenemos ahí latente, pero que de vez en cuando se activa, ¿no? O hay virus que no hacen eso, ¿sí? Normalmente los DNA penetran y empiezan a multiplicarse, ¿no? Y salen, ¿ya? Bueno, de eso vamos a hablar mañana, la parte de la multiplicación de los virus, ¿ya? Es muy bonito, vamos a entender por qué las enfermedades virales son tan rápidas en su curso, ¿sí? O sea, porque los virus son capaces de multiplicarse no en forma exponencial, sino en forma explosiva, como le han llamado. Bueno, ahí quedaremos, jóvenes. Me he cansado, me duele mi garganta. Ya, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Sí, doctor. ¿Cómo surgen las variantes de un virus? Buena pregunta. A ver, voy a contestártelo lo mejor que pueda. Decíamos, si bien hay virus, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a hablar del virus de la gripe, ¿ya? El virus de la gripe, ¿no? El virus de la gripe ataca a una serie de animales, no a todos, ¿ya? Por ejemplo, a los perros, nunca les da gripe, ¿ya? Nunca les da gripe. Les da otras cosas, moquillo, que también es viral, o los perros, por ejemplo, esos perros que vemos que están como resfriados, no están resfriados, están con neumonía. Y por eso es que un perro resfriado normalmente se muere, porque la neumonía es muy fregada, ¿no? Pero hay un grupito muy especial que se aúna o se reúne en condiciones bastante frecuentes, que son el humano,
humano, el cerdo y las aves. ¿Sí? Y a esto les da gripe, ¿no? Se llama la gripe porcina, ¿eh? Porcina, ¿ya? La gripe aviar de las aves y la gripe humana, obviamente, propia del humano. Pero entre estos puede haber recombinación, ¿sí? Fíjense, a ver, se han dado cuenta de dónde salen, de dónde vienen estas gripes medias raras, ¿no? Las variantes de gripe. ¿De dónde? A ver, las películas incluso. De países asiáticos. En Tailandia o en Vietnam, ¿no? Asiático, creo que ya no se llama Vietnam, sí, se llaman, ¿no? Países asiáticos, donde interesantemente la gente, y no estoy hablando de la gente del campo, ¿ya? Porque la gente del campo, pues tiene su casa, ¿no? Donde está el humano, tiene su corral donde están las aves y tiene su otro corral donde están los cerdos, ¿no? Pero hay una distancia prudente, evidentemente. No estoy diciendo que es siempre así, pero normalmente están conviviendo en una distancia prudente. Pero en estos países, ¿sí? Hay incluso este tipo de comunidad en las ciudades, ¿ya? Y ustedes saben que los países asiáticos son sumamente densos en población, es decir, viven en unos cuantos metros cuadrados, ¿no? Para ellos decir, tengo un departamento aquí en La Paz, decimos, mucha, mi departamentito tiene 80 metros cuadrados y decimos, ay, tan chiquitito, ¿no? Claro, porque un departamento ya más cómodo tendremos 150, ¿no? Pero para ellos, por ejemplo, ya 50 metros cuadrados es de lujo, ¿no? Viven en 25 metros cuadrados. En Japón, 25 metros cuadrados tiene un departamento que vale $1.000.000. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces las personas viven muy hacinadas. Es decir, están conviviendo en la misma área los humanos, las aves y los cerdos, ¿no? Entonces idealiza las condiciones para esa recombinación genética. Es decir, el virus del chancho con el del humano y puede ser contagiado al de la ave o de las aves con el humano al chancho. Y claro, a nosotros nos interesa lo que pueda recombinar o incluso entre ellos, ¿no? ¿Sí? Y nos caiga a nosotros. Y de ahí surgen esas variantes, ¿no? La H5 no sé cuánto, la H5N1, la H1N6 y la no sé cuánto, la no sé cuánto. ¿Sí? La H viene de la hemaglutinina, por si acaso, la H de la hemaglutinina. Y la N viene de la neuraminidasa. No es necesario que se acuerde. Nidasa. Son dos enzimas que están en las células del epitelio respiratorio que no tienen nada que ver con, o que no son proteínas que están ahí para que los virus nos invadan, no. Lastimosamente los virus reconocen a esas proteínas y las usan como puerta de entrada a las células de nuestro sistema respiratorio. ¿Ya? De ahí viene eso del H1N1, H5N1, etcétera, etcétera. De ahí vienen las nuevas variedades. Otra cosa también que puede ocasionar nueva variedad es la mutación, ¿no? Es decir, solo humano, no, solito, yo vivo ahí solito, ¿no? Pero puedo por mutación, no, perdón, por mutación tener una nueva variedad, ¿no? Una variedad. ¿Ya? Estamos por mutación. Pero la mutación es lenta, lenta. Esto se da en decenas, centenas, miles de años. Puede aparecer esto. No digo que no lo pueda hacer, pero es lento. En cambio, esto es violento. ¿Sí? Violento. O sea, horas, ¿no? Horas. Así porque el material genético puede pasar y se puede recombinar.
Ese es otro problema, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos que hay movimiento genético, eso es cierto. Es decir, por ejemplo, lo vamos a explicar un poquito mañana. Cuando un virus se replica, acá aprovecharemos el librito para explicar. A ver, acá, ¿no? ¿Sí? Supongamos que no es el del VIH, supongamos que es un virus de la gripe, ¿ya? Entonces, este virus de la gripe entra, nos infecta, no pasa por esta etapa, ¿no? Sino directamente empieza a hacer esto, ¿ya? No, pero sí, no pasa por esta etapa, sino es directo, pero alarmarse, puede equivocarse y llevarse un pedacito de nuestro material genético, como que ocurre, con baja frecuencia, pero que ocurre, porque esto no es perfecto, ¿ya? Entonces puede llevarse un pedazo de nuestro material genético, ¿ya? Y al empaquetarse, al armarse el virus, no solo lleva su material genético, sino el de la célula a la que infectó, ¿sí? Entonces, esto cuando infecta otra célula puede ser que le transfiera no solo el material genético del virus, sino el material genético de la anterior célula. Y eso también ha sido causa de evolución, eso se llama transducción, ¿ya? Por eso yo siempre digo, cuando uno está resfriado y se besuquea con su pareja, no solo le está transmitiendo el resfriado, le está transfiriendo algo de su material genético, ¿sí? O sea, es una integración total, ¿no? Eso es muy interesante. Bueno, ahora sí, la paramos ahí, mañana continuamos. ¿Ya? Bueno, ¿ha ayudado mi respuesta? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, me alegro. Ya. Ya me canso de hablar. Nos vemos mañana. Chao, chao, vayan Doctor, yéndose. una pregunta. Estaban preguntando si el 16 vamos a pasar clases. ¿El qué? El 16 de este mes. El 16, ¿qué es? ¿Jueves? Corpus Corpus. Christi. No, pues, feriado es. Ah, ya Feriado. está bien. Y Gracias, el doctor. viernes veremos. El martes veremos que si pasamos el viernes. No, es que el viernes nos han dado asueto a los docentes en compensación del lunes que, bueno, yo tenía clase, pero los que tenían clase han parado clase, ¿no? El día del maestro. Les aviso el martes si pasamos el viernes. No, depende si yo estoy planeando hacer un viajecito a pie por los caminos del Inca todavía. A ver, voy a intentar cómo me va. Les aviso, si se concreta el viaje no pasaría, si no pasamos normal. ¿Ya? Por favor. Ya, doctor. Gracias. Chao, chao. Ya, vayan yéndose, porfa. Chao, chao, Gracias, chao. doctor. Hasta luego. A Hasta ustedes, luego, gracias. doctor. Hasta luego, doctor. Chao. Gracias. Chao. Doctor. Chao, que vaya bien. Chao, 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 chao.